¿Qué tal, amigos? Pues el día de hoy me encuentro aquí en La Fogata, el restaurante La Fogata, amigo, aquí por la avenida Guadalupe, casi llegando al Oxxo, ¿verdad? Para que si alguien quiere venirse a cenar aquí, amigo, la verdad, recomendado, muy rico, muy bueno, la verdad, amigo, 100%. Ahorita les voy a mostrar del otro lado, para el lado de las mesas, amigo, así que ahorita vamos a acercar un poquito más para mostrarles todo lo que bueno, lo de la comida y todo eso, amigo, para que ustedes lo vean, amigo. Así que vénganse y acompáñenme, amigo. Vean aquí van a preparar, si es, amigo, pues ahorita aquí van a preparar unos platillos, amigo, así que ahorita te voy a mostrar de este lado mientras que preparan los platillos que van a preparar aquí. Vean nomás, amigo, a poco no se te antoja aquí para venirte a relajar, para venirte a platicar, a cenar, a tomarte una micheladita, un tequilita o algo, amigo, y a cenar bien rico, la verdad, muy bueno. Y aquí prepararon unas micheladas, amigo, vean nomás. Poco no se te antoja, amigo, pero no te quedes con el antojo y con las ganas. Así que vente, yo te invito, la verdad, muy bueno. Y aquí prepararon una pizza. ¿Ven? Esta pizza me la recomendaron mucho, amigo, que está muy rica, muy buena. Y pues ya la probamos, la probé, amigo, y la verdad, muy bueno, la verdad. Y ahorita lo van a poner en el platillo, amigo, porque las pidieron. De este lado ya tienen el plato, amigo, de la pizza, y de este lado van a preparar los platillos que les dije hace rato, amigos, que iban a preparar unos platillos, vean nomás. Así que pues no que te quedes con las ganas, amigo, y con la panza vacía. Déjate. Vean nomás, amigo, pues yo aquí les sigo grabando. Vean la carnita que están cocinando aquí, amigo. Vean, ahorita van a preparar unos platillos, amigos, también. No sé qué es lo que van a preparar, pero yo te invito para que veas, amigo, lo que van a preparar ahorita. Y aquí yo te sigo grabando, te sigo mostrando para que tú sigas viendo lo que se prepara aquí en La Fogata, amigo, en este restaurante La Fogata. A mí me llamó mucho la atención lo que es la combi, amigo, y cómo lo hicieron, cómo hicieron todo, y la verdad muy bonita la combi, cómo hicieron todo adentro para poder cocinar, para poder moverse y todo el movimiento, amigo. Vean nomás, a poco no se te antoja, amigo, pues no te quedes con el antojo y con las ganas. Así que vente aquí a cenar, amigo, la verdad muy bueno, muy rico. Y pues ahorita les voy a hacer una tomita ahí para que vean, amigos, ustedes, pero yo aquí te sigo grabando, te sigo mostrando. Ya nomás de verlo, amigos, se me hizo agua la boca, me sacaron hambre, amigo, pero yo te voy a mostrar aquí los platitos que prepararon, amigo. Ya nomás, ¿a poco no se te antoja, amigo? ¿Ya? Cómo lo están preparando, cómo están preparando todo, amigo, la verdad, muy bueno, muy rico. Y la verdad, no te quedes con las ganas, amigo, de venirte aquí a cenar. Si es, amigo, y vean la combi, amigo, por el lado de afuera, y los platillos que están preparando, vean, amigos, pues aquí yo te sigo grabando, amigo, para ustedes, para toda esa gente bonita que está en Estados Unidos, que miran mi video. Les mando muchos saludos y muchas gracias. De una muchacha aquí trabajando, amigo, sirviendo los platillos, los platos para preparar. Me
dijeron que iban a preparar unos tacos. Ahorita vamos a verlos, amigos. Vean las tortillas, amigos. Pues les mando muchos saludos a toda esa gente bonita que mira mi video. La verdad se los agradezco. Así es, amigo, como te decía, te lo agradezco mucho. Y aquí van a preparar un platillo. Vean el platillo que prepararon aquí, amigo. Y ahorita te voy a hacer unas tomas de unos tacos que prepararon muy ricos. A mí me lo recomendaron estos tacos, amigo, de tortilla de color. Pero aquí prepararon unos tacos que me habían recomendado. Aquí están las tortillas de color, amigo, color verde. La verdad me dijeron que están muy buenas, amigos. Miren las tortillitas, amigo, que van a preparar. Ahorita van a preparar unos tacos, amigos, con estas tortillas. Pero mientras te voy a mostrar para el lado de la mesa, para que veas cómo se ve muy bonito. Miren las mesas con las luces, amigo, la verdad muy bonito. Déjate venir aquí a cenar, amigo y amiga. Vean, aquí están los tacos que te había dicho, amigo, de tortilla de color. Muy buenos estos tacos, amigo. A mí me los habían recomendado. Me dijeron, vete a grabar ahí porque la verdad muy bueno todo. Y por eso venimos. Pero por aquí yo les sigo grabando, les sigo mostrando para toda esa gente bonita de Carlos y de otras partes que miran estos videos. Miren, pues aquí siguen preparando más carnita, amigo. Miren cómo la preparan. Van a hacer unos tacos, creo, amigo, o algún platillo van a preparar. Pero yo aquí te dejo unas tomas para que... Oh, vean el platillo que prepararon, amigo, con la carne que se estaba haciendo. Vean nomás, a poco no se te antoja, amigo. Pues no te quedes con las ganas de venirte a probar esta comida, la verdad muy buena. Los platillos que preparan, amigo. Aquí están preparando un taco, amigo, miren cómo le ponen la carnita. Así que vente, amigo. Bien, pues yo aquí les sigo grabando, amigos, para ustedes. Y pues siguen preparando, amigos. Aquí prepararon esos platillos, vean. Ustedes nomás vean, amigos. La verdad, se ve muy rico. Y de este lado, miren los platillos que va a llevar el muchacho a las mesas, amigos. Vean nomás. Y pues yo les sigo grabando aquí, amigos. Les sigo mostrando para ustedes. Pues aquí les sigo. Pues aquí están preparando una tostada, amigo, que les pidieron de jaiba, amigo. La verdad, miren nomás. Vean nomás, a un poco no se te antoja. Pues no te quedes con ganas, amigo, de venite a probar esta comida, esta rica comida, amigo, que venden aquí en este restaurante, amigo. La Fogata, amigo, la verdad muy bueno. Y pues aquí te sigo grabando. Pues ya te mostré, amigo, todo lo que se vende aquí de comida en el restaurante La Fogata. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete, amigo, es muy importante. Nos vemos en otro video de tu amigo Luis Contreras. Saludos, amigo, a toda la gente bonita.